Amigas y amigos de Compol MX, muy buenas noches. Mi nombre es Gilberto Gómez Lara y les damos la más cordial bienvenida a esta octava emisión de Compol en sitio. Y en esta noche tenemos, como cada lunes, el honor de presentarles a nuestra persona invitada el día de hoy. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Comunicación Política también por la UNAM y doctorante en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública aquí en México. Ella es la maestra Viviana Mondragón Lazo. Maestra, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Hola Gilberto, muchas gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales. Perfecto, pues vamos a comenzar, vamos directo al grano. El día de hoy tenemos un tema muy importantísimo, urgente diría yo, y también con cierto grado de delicadeza, pero ¿quién mejor para hablarnos sobre esto que la maestra Viviana? Y estamos hablando de la participación de las mujeres y la comunicación política. Maestra, respecto a las posturas, a las diversas posturas con las que se abordan estos temas, ¿cuál es la que nosotros deberíamos adoptar para comenzar a analizar esta discusión sobre la participación de las mujeres en la comunicación política? Pues mira, yo ahí vería dos cosas que son fundamentales. Primero, que la comunicación política, al ser una práctica de la política, pues muchas de las cosas que ocurren ahí referentes a la participación de las mujeres, pues tiene que ver con la participación de las mujeres en la política. Y ahí creo que es importante reconocer que todavía hay muchas asignaturas pendientes en las que tenemos que avanzar como sociedades para lograr una participación política de las mujeres más sustantiva, es decir, que haya verdaderas condiciones de igualdad, que no haya ningún tipo de brechas y tampoco ningún tipo de violencia en contra de las mujeres. Y lo otro tendría que ser una visión de empoderamiento por parte de las mujeres que deciden participar en política o en la variante de el ejercicio de la comunicación en esta área en esta área del ejercicio público. Entonces, es muy importante que superemos, que las mujeres que estamos decidiendo participar haciendo comunicación política o haciendo política, saltemos un poco esta circunstancia que además de ser real, porque no se trata de desconocerla, es una realidad, pero que yo creo que debemos dejarla a un lado para llegar a un verdadero empoderamiento, y es superar la idea de que somos víctimas. Es decir, si bien en realidad lo hemos sido y lo somos de un sistema, ¿no? Que entiende que las mujeres son, o ha entendido históricamente que las mujeres son inferiores a los hombres, y esa es una realidad, creo que hay que reconocerla, pero también pasar a vernos más como sujetos proactivos. Yo diría desde la perspectiva de las ciencias sociales, vernos como sujetos sociales, asumirnos como tales y trabajar en nuestro empoderamiento, trabajar en vernos más como un sujeto que nuestra acción es importante en la sociedad. Ok, entonces me llama mucho la atención lo que menciona respecto a esta parte del empoderamiento, no tanto como víctimas, sino más bien como actoras que pueden tomar justamente pues la decisión final, no el espacio que a veces podemos decir que se les otorga, sino más bien la oportunidad en sus propias manos, ¿no? Así es. La verdad es que parte del empoderamiento de las mujeres en general, o sea, el empoderamiento de las mujeres en cualquiera de los ámbitos a los que nos lleguemos a referir, si es en la política, si es en las empresas, si es en el ámbito familiar o en el ámbito comunitario, el empoderamiento comienza con asumirnos como sujetos, asumirnos como personas que contamos, que tenemos derechos, que debemos procurar y exigir que nuestros derechos sean respetados y que debemos pasar por un proceso de entender que lo que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana como mujeres y como sujetos sociales impacta en la sociedad, impacta en la comunidad e impacta en tu familia. Entonces,
esa es una manera en la que se ha avanzado en estas brechas que existen para las mujeres en la sociedad y particularmente en el ámbito de la política. Desde esta perspectiva del empoderamiento, ¿cómo considera usted en este momento la participación de las mujeres en un área no solamente del conocimiento, sino también del ejercicio profesional, como lo es la comunicación política? Mira, esta es una disciplina muy interesante en términos de la participación de las mujeres. Tradicionalmente hay más mujeres estudiando la carrera de comunicación, pero la disciplina de la comunicación política es reciente, por lo menos en México. Hay otras sociedades, por ejemplo, como en los Estados Unidos, en donde la comunicación política es ya una cuestión desde aquel Daisy Spot, ¿no? De la década, pues de mitades del siglo pasado en Estados Unidos. Exacto. Donde la comunicación política es una práctica ya muy estudiada, muy practicada, muy generalizada. En México, primero, por lo menos en el caso de la Universidad Nacional y de otras instituciones educativas, como carrera es muy reciente. Te estoy hablando que es una carrera de este siglo, es decir, del 2000, sí. 2001, y la mayoría de las escuelas que ofrecen esa carrera pues comenzaron a ofrecerla a principios de este siglo. Ya había algunos intentos en la política mexicana en la última década del siglo pasado, en donde había ya, por ejemplo, el uso de metodologías para medir la opinión pública, por ejemplo, ¿no? Las encuestas, que empezaban ya a formar parte de la práctica de la política, propiamente de la especialización, de la comunicación política y todo este boom que tuvo en algún momento el marketing político. Entonces es reciente. Y aunque ha habido más comunicólogas en la historia, ¿no? El 60% de los estudiantes, es una carrera que tiene 60 años de existir, más o menos en nuestro país, y el 60% aproximadamente o un poquito más de quienes ejercen la comunicación política, la comunicación eran mujeres. Pero particularmente la especialización en comunicación política, digamos que vive la misma circunstancia que viven las mujeres que participan en los asuntos públicos, que participan en la política. Entonces, ahí sí hay una brecha un poco más amplia, porque quizá, y podemos hablar un poquito de los retos que tienen las mujeres, tanto en la política como en la comunicación política, es convertirnos en sujetos legitimados, autorizados y reconocidos, no solo para hablar del tema desde el punto de vista académico, sino para ejercer como consultoras, para ejercerlo desde la parte más práctica para aquellas mujeres que han decidido dedicarse a la política. Entonces, yo creo que los retos tienen mucho que ver con los retos que tienen las mujeres que participan en la política. En estos retos, por supuesto, hay muchas oportunidades. Hay un rubro de la comunicación política de la que pocos hablan, porque cuando pensamos, la mayoría, y me incluyo, de hecho, cuando nos decidimos por esta línea terminal, pensamos en comunicación política y luego nos ponemos a crear ideas sobre campañas, votos, elecciones, mítines, etcétera. Pero poco se habla de la comunicación política parlamentaria y es ahí donde también usted es especialista. ¿Qué oportunidades hay para las mujeres en este rubro donde usted se desempeña? Y además, ¿cómo ha sido la experiencia para usted en este mismo ámbito? Pues mira, lo dices muy bien. Cuando pensamos en comunicación política, pensamos en el marketing, ¿no? Las campañas, la estrategia electoral, cómo hacer que nuestro candidato o candidata gane la elección, cómo construir un mensaje de campaña que sea atractivo para los electores. Un poco menos, pero también ya se habla de la comunicación gubernamental, es decir, la comunicación que ejercen los gobiernos, y muy poquito se habla de la comunicación política que se hace en los parlamentos. Y eso en nuestro país tiene una razón muy clara, ¿no? El desarrollo de nuestro sistema político, primero vivimos en un sistema
que es presidencialista de entrada, no es un sistema parlamentario en donde la acción de gobierno esté íntimamente vinculada con la actividad del Parlamento. Y la otra causa también es porque teníamos un sistema en donde, pues prácticamente todo el siglo pasado, el Parlamento era más como de acompañamiento, por no decir de comparsa, ¿no? Pues sí, en una fuerte centralización del poder y de las decisiones en la figura de la presidencia de la República o del presidente. Y entonces tenemos un Parlamento que en este ejercicio de tener una verdadera autonomía, de ser un actor político con peso importante, a veces no necesariamente coincidente con la opinión o el punto de vista o las políticas o las estrategias de la presidencia o del poder ejecutivo, pues entonces tenemos un Parlamento que, digamos, está formándose y está creciendo en esta digamos, tendencia de convertirse en un actor político más. Y eso hace que el ejercicio de la comunicación política en el Parlamento esté también en un proceso, digamos, como de construcción todavía. Y yo les compartiría, mi experiencia ha sido muy interesante. Por ejemplo, una de las cosas que me han parecido más interesantes de la comunicación política parlamentaria es cómo traduces el lenguaje jurídico, que es el lenguaje de las leyes. Los parlamentarios lo que hacen son leyes, ¿no? Y reforman el artículo fulano de tal, de la ley de educación, de la de salud, etcétera, ¿no? Hoy que está en discusión el tema de la marina mercante. Es decir, los temas son muy variados. Entonces, ¿cómo traduces ese lenguaje jurídico a mensajes de comunicación que puedan, primero que puedan ser entendidos por todos, incluidos los que no somos abogados, o la gente, el ciudadano que no hacer la comunicación política parlamentaria tiene primero ese reto. Segundo, yo vería otro, y a lo mejor en alguna otra ocasión podemos platicar más ampliamente, a diferencia de otros tipos de comunicación, cuando eres consultor, pues tienes muchos jefes, ¿no? O sea, si trabajas solo para un parlamentario, bueno, pues tienes la visión de ese parlamentario. Pero, por ejemplo, cuando haces comunicación política para una bancada en particular, pues la bancada es plural y tiene parlamentarios de todas las edades, tiene parlamentarios hombres, parlamentarios mujeres, tiene parlamentarios que tienen mucha experiencia y otros que no, tiene parlamentarios en el sistema mixto que nosotros tenemos de representación, pues hay quienes vienen de territorio y ganaron una elección por mayoría, y hay quienes vienen digamos, de las élites políticas de los partidos y son los que están como plurinominales la mayoría de las veces. Y ahí tienes una diversidad en las visiones que es muy interesante, cómo construyes mensajes de comunicación o una estrategia de comunicación que medianamente genere consenso, ¿no? Entre todos los jefes que conforman ese colectivo. Tienes un jefe que es colectivo, ¿no? Aunque haya un coordinador, pues al final las voces de todos los parlamentarios cuentan y son importantes. Entonces yo creo que ese es otro de los retos que se viven en la comunicación política parlamentaria. Uno más es, pues depende en dónde estés parado. O sea, depende como consultor o como asesor en comunicación política, de qué lado estás. Si estás con el oficialismo o estás con la oposición, porque entonces la construcción de la comunicación es distinta. No es lo mismo estar con el oficialismo que estar con la oposición. Y luego tampoco es lo mismo
cuando puedes trabajar, por ejemplo, para un grupo que pudo haber sido oficialista en un momento y después es de oposición. Entonces, es un proceso muy interesante. A mí en lo particular me apasiona la actividad de la comunicación política en el Congreso, porque me parece que es un ejercicio muy rico de construcción de contenidos, es muy rico en la generación de consensos para esos contenidos. Y bueno, pues se viven algunas vicisitudes, ¿no? A mí prácticamente como asesora en materia de comunicación política parlamentaria, pues casi siempre me ha tocado desenvolverme en un mundo que es de hombres, tanto quienes coordinan, quienes dirigen, quienes, tus compañeros de trabajo, ¿no? Los otros asesores. En mi experiencia, la mayoría ha sido rodeada de hombres y eso no es una limitante, pero bueno, pues se viven algunas cuestiones muy particulares. Es un proceso de empoderamiento continuo para ser una voz autorizada en una mesa donde se toman decisiones sobre la comunicación que se va a ejercer. Entonces, podríamos pasarnos toda la tarde platicando de eso y contándoles yo anécdotas, pero es muy interesante. Lo más interesante, diría yo, es que quienes se animen a estudiar comunicación política, quienes quieran ser consultores de esta disciplina tan interesante, sepan que hay muchos campos de trabajo, ¿no? En este momento, los últimos 10 años de mi vida, yo he trabajado en la comunicación política parlamentaria. Alguna vez me tocó trabajar en una comunicación más gremial, bueno, más que gremial, más de un asociativismo. Trabajé yo en la Federación de Municipios de México, que bueno, pues ahí es otra lógica de comunicación, que es la de los gobiernos locales, pero la de los gobiernos locales asociados, que también se vuelve un ejercicio colectivo, ¿no? Y depende también si es una organización de un solo partido o si es plural. Ahí también la comunicación política es distinta. Entonces, los campos de trabajo son muchos y particularmente yo les diría, me parece que el de la comunicación política parlamentaria es un reto muy interesante por vivir para quienes nos gusta esta disciplina. Como a manera de ánimo, de alguna forma. Ay, no te escucho, Gil. ¿No? ¿Nada? No te escucho. Ok, yo sí la escucho bien. No te A ver, oigo. nuevamente. Absolutamente nada. Algo pasó. A ver, permítame. Lo intento nuevamente. A ver. ¿No? No te escucho, Gil. No sé si los demás nos oigan. No. ¿Para nada? No sé qué habrá pasado. A ver, lo intento de nuevo. ¿No me escucha? No. Si quieres mandarme como un mensaje, a ver si, nuevamente pero lo no, intento. es que no te oigo. No se No sé si nada. tú me oyes a mí y si los demás nos oyen, pero yo no logro escucharte. Déjeme intentarlo una vez más. Ya le dije. Es un problema de la conexión. Ok, ya te oigo un poquito, ya le subí al máximo aquí al teléfono. Lo intento nuevamente. Ya te oigo un poco. ¿Tú no me oyes a mí? ¿Ya me escucha? ¿No? Sí, ya te oigo un poco, sí. ¿Ya me escucha? Sí. Sí, ok, perfecto. Ahora quien no la escucha soy yo. Deme un momento. ¿No salió aquí? Lo intentamos nuevamente. ¿Ya me escucha? Yo te oigo bajito, pero sí te oigo. Ok, perfecto. Bueno, nos están diciendo aquí en el público que a nosotros dos sí nos escuchan. Es más bien un problema de conexión entre ambos. Entonces, pero creo que ya me está escuchando un poco mejor, así que vamos a continuar. Gracias Vicente por anunciarnos que sí nos escuchamos bien y que es un problema de la conexión entre nosotros dos. Vamos a continuar entonces retomando este tema. Maestra, pasa algo aquí muy
importante que a mí me llama mucho la atención. Habló también un poco acerca de esta experiencia, bueno, perdón, esta experiencia suya en la comunicación política parlamentaria. Cierto es, y queremos de alguna manera suponer, porque no me consta a mí, pero seguramente los tiempos que hoy se viven para la apertura de espacios y de la participación para las mujeres es mejor que como lo veíamos o lo experimentábamos hace 2 o 3 décadas, ¿no? Y no necesariamente a un contexto solamente interno de manera política, sino en general es un momento de transición social en todo el mundo donde me parece que de manera acertada las mujeres cada vez están obteniendo esos espacios que como tal necesitan y merecen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha cambiado eso? ¿Cómo ha sido la transición, al menos en la comunicación política parlamentaria, respecto a la participación de las mujeres en este rubro en el que usted se desenvuelve? Pues mira, yo creo que una buena parte de esta transición de mayor participación política de las mujeres en este ámbito parlamentario está viviendo un momento muy importante. En el país, la aprobación de la reforma constitucional que establece la paridad en la representación entre hombres y mujeres es una puerta que se abrió. Creo que se abrió para quedarse. O sea, la paridad llegó para quedarse. No veo quién pueda proponer una cosa diferente y los costos que tendría que pagar, ¿no? En Inconcebible términos, a la vez. sí, sería muy complicado que alguien propusiera, vamos a echar para atrás la paridad, ¿no? Y eso abre la puerta a la participación de muchas mujeres como parlamentarias, como legisladoras, pero también abre la participación a muchas mujeres que desde otros ámbitos que están vinculados con esa tarea parlamentaria, como la posibilidad de ser asesores, como la posibilidad de tener opiniones técnicas y en este caso de ejercer la comunicación política en ese ámbito específico de la representación parlamentaria, pues por supuesto que es una oportunidad muy grande. Sí tengo que decirlo, las mujeres que participan en política, no todas, pero hasta donde mi experiencia me ha dado, involucran más a mujeres en espacios para la toma de decisiones, en espacio para hacer consultas sobre, pues, vaya, para que sean sus asesoras, para que sean sus equipos, sus pool de trabajo. Entonces, sí las mujeres se involucran más en espacios de decisión a mujeres, en su mayoría también, obviamente hay sus excepciones, hay mujeres que en el ejercicio del poder, en esos espacios de representación, deciden rodearse de puros hombres, confían más en los hombres, piensan que son voces más autorizadas, pero lo cierto es que en mi experiencia la mayoría de mujeres que se involucran sí comienzan a incluir a una mayor cantidad de mujeres en esos espacios de asesoría, de consultoría, de opinión técnica especializada, es decir, comienzan a abrir más espacios y ahí yo creo que hay muchas mujeres de todos los grupos parlamentarios, de todas las fuerzas políticas que por lo menos hay en este país, que practican eso que en el argot del feminismo le llamamos la sororidad, ¿no? Exacto. Son sororas o somos sororas. E involucramos, empujamos y empoderamos a otras mujeres. Y eso, mira, yo siempre he tenido en este proceso de transición, siempre he tenido un argumento que no nada más es mío, es un argumento de la perspectiva de género, de que la incursión de las mujeres en la política, y la comunicación política no es una excepción, enriquece los procesos de toma de decisiones. Y no los enriquece por una reflexión fácil de decir, ay, pues las mujeres son mejor que los hombres. No, porque no se trata de que unos sean mejores que los otros. Exacto. Se trata de
la diversidad de los puntos de vista. Y cuando tú tomas una decisión y tienes puntos de vista distintos, tienes varios enfoques para tratar el mismo problema o para tratar el mismo tema, generalmente la toma de decisiones es más rica y eso la mejora. Entonces, el hecho de que haya un punto de vista femenino, un punto de vista desde el enfoque de las mujeres en la toma de decisiones, enriquece la toma de decisiones. Entonces, claro, es un proceso complejo porque vuelvo a esta reflexión que hacía hace un rato. Ser una voz autorizada en la materia de política tiene sus retos y tiene también sus complejidades. Yo muchas veces cuento esta decisión que alguna vez en mi vida tomé de que siempre que esté en una mesa de decisión, decir mi opinión, sea la que sea. Muchas veces las mujeres, el freno que tienen para poder empoderarse es que no creen mucho en sí mismas. Por eso digo que el empoderamiento viene desde nosotras mismas, de creer realmente que lo que hemos aprendido al estudiar, en la experiencia laboral, en la trayectoria que hemos tenido, creer que eso es valioso, y en la medida en la que nosotros lo creamos y lo pongamos sobre una mesa en una toma de decisiones, eso va a abrir la puerta y va a generar un empoderamiento. Porque yo siempre pongo el ejemplo, en algunas mesas, en algunos momentos de mi trayectoria, me tocaba estar rodeada de puros hombres y yo hacía un planteamiento o una propuesta, la ponía sobre la mesa y era muy curioso. Muchas veces mi propuesta pasaba de largo, o sea, no la tomaban en cuenta, era como si no lo hubiera dicho, ¿no? O sea, no dijo algo que valiera la pena y entonces pasó de largo su propuesta. Y en esa misma reunión, 10 o 15 minutos después, escuchaba a alguno de los otros integrantes que estaban en la mesa, varón, decir lo mismo que yo había dicho 15 minutos antes, y la reacción era completamente diferente. La reacción era, qué barbaridad, acabas de decir la propuesta o la idea más brillante y maravillosa que se nos pudo haber ocurrido en esta sesión de trabajo, ¿no? Se llevaba los créditos y los aplausos. Sí, y entonces, bueno, en algunas ocasiones, las primeras ocasiones que me pasó eso, pues yo salía con un muy mal sabor de boca de la reunión porque decía, bueno, pues si yo lo dije primero, o sea, y lo comentaba con algún compañero, y oye, es que yo lo propuse, ay, sí, ¿verdad? Dijiste algo parecido, sí, como que, ay, pues yo creo que por de ahí lo retomó el compañero, ¿no? Y dejé de sentirme con un mal sabor de boca el día que me atreví a decir en la mesa, me parece extraordinario que mi compañero A esté retomando la propuesta que les acabo de hacer hace 10 minutos, porque me da mucho gusto que tengamos esa coincidencia, porque efectivamente la consideración es que esta es la mejor ruta a seguir. Y muchas veces fueron las reacciones de los hombres a los que yo pues les corregía la plana, porque no había sido su idea originalmente, pues sí, no era lo más afable, ¿verdad? No era yo la más popular, claro, en esa mesa. Pero eso va aumentando la confianza de una mujer. Entonces, yo tomé la decisión de poner todas mis propuestas sobre la mesa siempre, de decir siempre mi opinión, y créeme que ha sido una alternativa para ir abonando a que no solamente yo como persona en una reunión de trabajo que presente una propuesta, sino otras mujeres también lo vayan haciendo. Entonces, creo que el primer paso para el empoderamiento es creértela. O sea, y yo se lo dejaría a todas las mujeres que quieren hacer comunicación política o que quieren participar en la política. Lo primero que tienen que hacer es creérselo. O sea, creer que la propuesta que tienen, que el proyecto que traen, que lo que están diciendo, que lo que están pensando es valioso, porque en realidad lo es. Entonces, ahí lo dejaría como una reflexión que nos puede ayudar para empoderar a las mujeres. Ok, de acuerdo. Maestra, paso antes a saludar a quienes ya
nos están dejando algunos comentarios a través de Facebook Live. A Vicente Urbán, gracias por anunciarnos que sí nos estábamos escuchando bien. Estela Vázquez también nos dijo que sí, el audio se escucha bien del otro lado, y le manda un fuerte abrazo José Luis Montero. Nora Hernández también envía saludos y agradece la invitación. María Elena Mosqueda Sánchez también. Mirza Salinas envía saludos, y nuevamente José Luis Montero. Muchas gracias a ustedes quienes nos están viendo del otro lado en sus casas o en algún lugar a través de sus dispositivos en Facebook Live. Y también, por supuesto, los invitamos a que nos escriban si tienen alguna pregunta para la maestra Viviana. Yo siempre lo digo en este espacio: escríbanlo ahora o callen para siempre. Entonces, seguimos con la conversación. A Jorge Rojas también, muchas gracias por estar acompañándonos, Jorge. Y maestra, quiero abordar algo, un punto muy importante y que a mí me llama mucho la atención. Yo le he visto en redes sociales, y aquí es un poco personal de mi perspectiva. La he visto sobre todo en su canal de YouTube, grabando videos para dar recomendaciones, sobre todo a las mujeres que sufren de violencia de género. ¿Qué tan importante es la participación colaborativa de las mujeres para que entre sí mismas se puedan ayudar para salir adelante? Hablaba de un término ahorita que de hecho muchos apenas lo estamos procesando, que es la sororidad. ¿Qué tan importante es este empuje que no solamente es como algo de moda, sino más bien es algo que llegó para quedarse y que es urgente porque a muchas mujeres les hace falta en este momento ese empuje de parte de personas como usted? Pues mira, el objetivo de esos videos es un tema muy particular que yo he trabajado desde mis estudios del doctorado, que tiene que ver con cómo prevenir la violencia que viven las mujeres en el ámbito doméstico. Y bueno, tiene sus raíces. Bueno, en este país 7 de cada 10 mujeres alguna vez en su vida han vivido algún tipo de violencia. Entonces, seguramente muchas de las que nos están escuchando han vivido algo. Y a tu pregunta me parece muy importante, porque hace unos días yo escuchaba a una gran feminista, María Elena Chapa, y que decía, se me quedó muy grabada una frase de una conferencia magistral que ella dio el viernes pasado y que la compartí ahí en mis redes. Y ella decía que solas no vamos a llegar ni a la esquina. O sea, las mujeres solas, o sea, la que tenga un proyecto político, la que tenga un proyecto incluso de poner una consultoría, de dedicarse a dar asesoría, de poder trabajar en este mundo de la política y lograr que nuestro trabajo en la política se dé en condiciones de igualdad. Eso es, digamos, lo que buscamos. No lo vamos a lograr solas. Y entonces, por eso la reflexión de la sororidad es muy importante. Y la reflexión de la sororidad es importante para que trabajemos en el tema de, pues, de prevenir y hacer un conjunto de acciones para, en el mediano y largo plazo, erradicar la violencia que se comete en contra de las mujeres. Por eso son tan importantes los colectivos. Son los colectivos de la sociedad civil los que en muchos sentidos van marcando la pauta de los cambios legislativos, de las políticas públicas que se tienen que impulsar para lograr la igualdad sustantiva y para erradicar la violencia que viven las mujeres. Entonces, mis videos son un intento por generar una empatía con todas aquellas mujeres que viven eso. Yo en algún momento lo viví y entonces, bueno, pues es como este intento de decir, bueno, se puede salir de eso, por supuesto que se puede vivir sin violencia, y mi objetivo es eso. Además es un tema que trabajo desde diferentes trincheras, desde el ámbito académico. Soy activista también, tengo una asociación civil que tiene ese objetivo. Hemos ayudado, a lo mejor no a muchas mujeres, pero sí hemos logrado apoyar a algunas, y lo más satisfactorio es ver cómo su vida cambia, cómo pasan de vivir de contextos de mucha violencia
a poder vivir una vida libre de violencia, y esa es la satisfacción más grande como activista. Y bueno, pues desde el punto de vista político, yo qué te diría, pues siempre traigo como que la agenda de género en todas las acciones que llevo a cabo, ¿no? Además es muy interesante porque hoy que trabajo como consultora parlamentaria, la bancada para la que trabajo prácticamente es la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Entonces, la agenda de género siempre está presente, siempre hay iniciativas y propuestas que impulsan las propias diputadas, apoyadas en muchos casos por diputados, para ir avanzando en estos pendientes de la agenda de género. Pero la organización en colectivos, yo formo parte de un colectivo que es nacional y que en el capítulo Estado de México, que es mi entidad donde yo vivo, ahí participo en un colectivo de mujeres que justamente tienen el objetivo de trabajar por el empoderamiento en todos los ámbitos, porque ahí hay mujeres de todo, hay mujeres de la política, empresarias, académicas, magistradas, etcétera. Es decir, es un colectivo plural, no solo en el sentido de que haya de diferentes digamos, filiaciones partidistas o ideologías políticas, sino de diferentes ámbitos del ejercicio profesional, etcétera. Entonces, es muy importante en esto que me preguntabas, que la sororidad sea algo que marque nuestro actuar, en donde nos encontremos, no solo para las mujeres que hacemos política o que estamos involucradas en estos temas de orden público, sino en general. La verdad es que las mujeres, cuando nos apoyamos, cuando trabajamos dándonos el respaldo a las otras, es como vamos consiguiendo avanzar en estos pendientes de la agenda de género que hay en nuestra sociedad, y no solo en esta, ¿no? En todas. Entonces, yo recordaría esa frase de María Elena Chapa de que pues no, ni a la esquina vamos a llegar si vamos solas, ¿no? Entonces, tiene que ser un planteamiento en colectivo. Yo, por ejemplo, te diría, casi siempre, o me gusta mucho invitar a trabajar a mujeres conmigo, y he tenido experiencias extraordinarias con mujeres muy talentosas, que algunas llevan ya mucho tiempo trabajando conmigo en la propia universidad. He invitado alumnas a que trabajen conmigo, a que colaboren, y otras que incluso son tan talentosas que en determinado momento agarran su patín, o sea, les crecen las alas y se van a crecer, lo cual es, de verdad, es extraordinario vivir eso. Y yo creo que las mujeres tenemos que invitar a otras mujeres igual de talentosas a que colaboren, porque solo así, trabajando en equipo y en colectivo, es como vamos a lograr pues ir construyendo esta igualdad en todos los ámbitos de la vida social. De acuerdo. Y ahora, justo abordando esa parte, porque tuve el honor de ser su alumno, me gustaría mencionarlo aquí. Tuve el honor de ser su alumno en la línea terminal de comunicación política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Lo menciono esto porque justamente este espacio con Paul surge de una inquietud dentro de las aulas para poder pensar desde la trinchera de los alumnos cómo entonces ir aprendiendo una especialidad tan compleja como la comunicación política. Y entonces ahí es donde hemos encontrado a personas, a académicos, a docentes como usted, que tiene la capacidad para poder inspirar a otras personas para poder esforzarse y especializarse en este rubro. Entonces, díganos una cosa, ¿cómo usted logra hacerlo específicamente eh, respecto a la inspiración, a servir de guía para otras mujeres, no solamente en la academia, sino en general también dentro de su entorno? ¿Qué es lo que usted ve de importante en esa acción por las demás mujeres que aprenden de usted?
Pues mira, a mí, primero, la agenda de género, y yo lo confieso aquí y en todos los lugares a donde voy, porque cuando hoy día que de repente ser feminista es como cuestionable, ¿no? O sea, por algunos grupos sociales que dicen, es que las feministas son las violentas que rompen y pintan y etcétera, ¿no? Entonces, parece que ser feminista, dependiendo del círculo en el que te encuentres, puede ser no lo políticamente correcto, ¿no? La verdad es que yo no era feminista, y yo me asumía como alguien que decía, no, es que, y yo veía a las feministas así como hoy veo que critican a estas mujeres, que creo que no se entiende el fondo del asunto cuando se les critica de esa manera. Y yo decía, no, o sea, yo tengo que, o sea, sí, de la igualdad, pero bueno, era como feminista de ocasión, por decirlo así. Hasta que me toca vivir una circunstancia de violencia muy fuerte, y entonces, pues te caen muchos veintes. Bueno, a mí me cayeron muchos veintes, ¿no? Primero tratar de entender, para mí fue una cosa muy curiosa, y lo cuento en alguno de esos videos que hace rato mencionaste sobre el tema de la violencia contra las mujeres, porque una de las cosas que a mí no me cabía en la cabeza es como una persona, yo ya cuando viví eso, yo ya tenía una maestría y bueno, pues profesionalmente me iba muy bien. La persona que era mi pareja era médico, tenía una especialidad, o sea, no teníamos problemas económicos, no vivíamos en una circunstancia como de estar sumergidos en una ignorancia, una cosa por el estilo, no. Y entonces a mí me chocaba mucho en mi mente por qué había vivido eso. Y la verdad es que el proceso de entenderme a mí misma, de entender por qué había yo vivido eso, fue que encontré que pues al final de cuentas es un asunto estructural, ¿no? O sea, la violencia o la discriminación de las mujeres es un asunto estructural, y entonces los cambios tienen que ser estructurales. Y de ahí me propuse dedicar parte de mi tiempo, de mis recursos, de mi vida, a ayudar o a tratar de ayudar a otras mujeres a que lograran salir del círculo de violencia en el que viven. Y eso, ¿y a dónde voy? O sea, no es que quiera contar mi historia, sino voy a que encontré en la política la posibilidad de generar cambios. Es decir, el activismo conectado con la política, porque el activismo te tiene que llevar a que cambies el statu quo, a que generes una reforma legal, a que se construya una política pública que garantice la igualdad o que promueva la igualdad o que erradique la violencia. Y entonces encontré que pues la parte de activista que tenía con la parte académica que hoy sigo estudiando, mi tesis del doctorado es precisamente sobre eso, y es una tesis de administración pública, donde yo propongo una política pública en la materia, y es cómo están conectadas todas esas partes. Tienes que ser activista y lo puedes ver desde el punto de vista académico, pero luego necesitas que eso aterrice en la política, y es a través de la política como va a aterrizar, que esa es una de las cuestiones. En algún momento, cuando yo estudiaba la estrategia de comunicación gubernamental de Vicente Fox, la administración pública, a diferencia de la administración de empresas, necesita de la política. Si no haces política, pues puedes querer y tener buenas intenciones y traer un proyecto, pero si no haces política, es muy difícil que lo puedas aterrizar. Entonces, hay que involucrarse, hay que meternos a la política, porque esa es la única manera de inspirar. Es decir, si tú quieres inspirar a otros bueno, si quisiera inspirar a otros a que estudiaran comunicación política, pues yo lo que les tengo que decir es, pues, a mí me apasiona. Entonces yo espero que cuando yo doy mis clases o cuando yo realizo algún proyecto en mi trabajo, pues se note la pasión que me genera el ejercicio de esa disciplina. Y de esa forma,
es que logras inspirar a otros. Yo estoy convencida que este siglo XXI es el siglo de las mujeres y entonces, pues sí, soy activista y busco que las mujeres cambien su circunstancia personal primero, porque sé que en conjunto es como lograremos, pues lograr esto que queremos. Nosotros no queremos un mundo desigual en el que ahora le demos la vuelta a la tortilla y entonces se entienda que las mujeres somos superiores a los hombres. Eso no queremos, queremos igualdad y queremos Exacto. no vivir violencia. Y en el ámbito de la política también queremos eso. Pero por eso mi propuesta es, pasémonos del lado, más que de la víctima, pasémonos del lado de cómo le hago para empoderarme, cómo le hago para trabajar en este empoderamiento personal. Y creo que en la medida en la que una mujer se empodera, pues contagia a otras a que se quieran empoderar. Yo no sé si soy una líder o no, porque me ha tocado también estar del lado del ejercicio de la política. Eh, y es muy curioso porque se vive muy diferente cuando eres consultor a cuando eres el actor político. Es una cosa, es una experiencia muy interesante. Y entonces vivir la política en carne propia te ayuda a entender cuando eres consultor, te ayuda a entender qué es lo que puede haber en la cabeza del actor político para el que trabajas como consultor. No sé si ser una líder o no, la verdad es que lo que me interesa pues es cambiar esta realidad y creo que eso es lo que mueve a la gente, una aspiración, Exacto. un sueño, una Tener un porqué. convicción. Eso es Exactamente. lo que creo que mueve a la gente, ¿no? Lo que incluso lo mueve a uno. A mí, ¿qué me mueven mis pasiones, mis sueños, y creo que las mujeres pueden aspirar a tener un lugar muy destacado en la comunicación política porque se va a requerir la visión femenina en todas las campañas que haya, no solo porque hay más mujeres haciendo política, sino porque son más de la mitad del mundo, son electores. O sea, si pensamos en la comunicación política desde la perspectiva electoral, que el año que entra tenemos un monstruo de elecciones, más de De 3,000 cargos que elecciones. van a estar en juego, se requiere de comunicólogas políticas que tengan esa visión como mujeres de la realidad. Y ahí me animaría a dejarles, no sé si a manera de consejo como mi espíritu de profesora que tengo, sí se los dejaría a quienes nos están escuchando. Las mujeres tenemos que prepararnos. Es muy importante seguirnos preparando, seguirnos especializando, porque para convertirnos, nos toca a veces trabajar doble para conseguir ser voces autorizadas. Y se requiere la visión de nosotras en la política que se va a hacer de aquí para adelante, en el mundo. Entonces, a todas las chicas que quieran estudiar comunicación política, les diría, bueno, pues el campo y las oportunidades son enormes, son inmensas, no solo en la comunicación electoral, no solo en la comunicación gubernamental, y entonces se requiere sus visiones y que trabajemos en conjunto con los varones, porque eso nos va a llevar a construir proyectos o estrategias de comunicación muchísimo más efectivos. Exactamente. Maestra, y considerando ahora la comunicación política como una herramienta, ¿cómo consideraría usted que sería, que es fundamental el uso de esta, teniendo en cuenta que bajo algunos tópicos donde se asume que no existiría la política sin la comunicación? Entonces, teniendo en cuenta entonces a la comunicación política como esta herramienta para poder comunicar lo político a través de los distintos medios de comunicación con la ciudadanía, eh, ¿cómo consideraría usted que sería efectivo o más recomendable hacer uso de esta herramienta en favor de las necesidades de empoderamiento de las mujeres? Pues mira, me parece que
este contexto que vivimos de la pandemia del COVID-19 ha dejado ver cuáles son las características del liderazgo femenino. Y una de las características del liderazgo femenino, y no lo digo exclusivamente por todas esas mujeres que son jefas de Estado, primeras ministras, que bueno, ya es muy difundido de que han manejado de manera o de mejor manera que los líderes varones de naciones el tema de la pandemia. Y entonces la pregunta es, ¿qué caracteriza el liderazgo de ellas? ¿Cuál es, o sea, ahora sí que, cuál es el quid de su liderazgo que las lleva a tener mejores resultados? Por lo menos hasta el momento. Y yo creo que una de esas características es la forma en que comunican las mujeres. Yo en alguna plática que tuve hablaba de 4 características del liderazgo femenino. Un poco para avanzar en esta lógica de ir construyendo un lenguaje del poder femenino, que ese es el reto para las mujeres que queremos empoderarnos. Necesitamos construir códigos y lenguajes del poder que sean propiamente nuestros, de las mujeres, porque todavía seguimos ejerciendo el poder bajo los códigos y el lenguaje de un poder más desde una perspectiva masculina. Y yo veo 4 características en esas líderes. La primera es la capacidad de sentir mucha empatía. Empatía por la tragedia que vive la gente, por la gravedad del problema. Todas las líderes así identificaron el problema y lograron dimensionar pues, la gravedad del mismo. Entonces, y lo primero que hicieron fue sentir empatía pues, por la gente que estaba sufriendo y por sus ciudadanos que al final corrían un grave riesgo, ¿no? Enfermarse, incluso morir. Y no solamente esas líderes de estados. Si tú piensas en la forma en la que las mujeres han enfrentado la pandemia desde contextos que no son el de ser una jefa de estado, sino a lo mejor una jefa de familia, que se triplicó el trabajo para ellas en la pandemia, porque entonces ya tenían su trabajo de home office, pero al mismo tiempo tenían que cuidar la casa y al mismo tiempo tenían que estar supervisando la actividad escolar de sus hijos. Y entonces, bueno, pues ya son 3, 4 tareas a la vez que tenían que desarrollar y esas mujeres pues también necesitaron tener empatía, ¿no? Para poder enfrentar esa circunstancia. Claro. La segunda característica es la firmeza en sus decisiones. Todas estas primeras jefas de Estado y primeras ministras y demás fueron muy firmes en sus decisiones. Ser firmes en sus decisiones no significa ser autoritario. Ese es como una confusión. A veces pienso que en esa firmeza muchas de esas líderes se comportaron como se comportan nuestras mamás, ¿no? Cuando te dicen, te pones el suéter porque te pones el suéter, porque ya hace más frío y te vas a enfermar, y entonces la mamá ya sabe lo que viene, que se enferma el hijo, y que no va a la escuela, y que entonces le da temperatura, y entonces es firme. No significa que sea autoritario, te está comunicando una firmeza en su decisión, y esa es una característica que tuvieron estas mujeres. La otra característica que identifico es la visión de grupo. El ejercicio del poder femenino tiene una visión de grupo, una visión del conjunto, del todo. Y de repente vemos líderes varones que están pensando más en sus proyectos personales al enfrentar la pandemia. Y digo, ahí está nuestro vecino del norte que lo que está pensando es en su reelección. O en, claro, cómo me va a medir la ciudadanía. O sea, están pensando en su proyecto político personal más que en la visión de conjunto de sus sociedades. Y justamente la cuarta característica es que tienen una comunicación asertiva. Algunas utilizaron a los influencers,
Otras dirigieron mensajes muy claros. Yo recuerdo haber visto un mensaje de Angela Merkel, o sea, con una firmeza y una claridad que le explicaba a sus ciudadanos la gravedad y todas las consecuencias que podría generar para la pandemia, incluso el tema de, a ver, esto nos va a costar, pero o lo hacemos así o nos va a costar más. Entonces, creo que la habilidad en la comunicación política es algo. Yo me pondría a pensar, ¿por qué hay más estudiantes mujeres que se dedican a la comunicación? ¿Por qué el 60% de una matrícula escolar puede ser de mujeres y el 40% de hombres? Sin duda, tenemos ciertas habilidades de comunicación primero que pueden ser necesarias en el mundo actual, como lo vivimos, y segundo, si no eres el actor político, tu perspectiva y tu propuesta y tu especialización en la comunicación te puede ayudar a generar estrategias de comunicación exitosas. Entonces, me parece que el empoderamiento de las mujeres tiene que ver con construir este lenguaje de poder propio y sin duda el ejercicio de la comunicación política es algo fundamental, incluso en cómo comunicamos, por ejemplo, esto que te digo del feminismo, cómo comunicamos, cómo logramos que haya empatía ante actos en los que cualquiera puede decir, pues yo no siento empatía por unas muchachas que están rompiendo unos vidrios. A lo mejor nadie siente empatía por eso. Pero no se trata de sentir empatía por eso, se trata de sentir empatía por lo que hay en el fondo, Por la por lo que hay causa. detrás. Y ahí la Exacto. comunicación es muy importante. ¿Cómo comunicamos lo que queremos? Hay una, en el avance de la agenda de género, hay mucha resistencia de muchos varones, ¿no? Porque pueden ver a las mujeres como una amenaza. ¿Cómo hacemos para comunicar que no somos una amenaza y que a lo que aspiramos es a construir una sociedad más igualitaria, en la que podamos convivir con una igualdad de derechos, con las mismas libertades y sin necesariamente convertirnos en una amenaza para los varones? Entonces, ahí la comunicación es fundamental. Creo que parte del éxito de este esfuerzo y de esta lucha feminista pues tiene que ir del lado de la comunicación y por supuesto tiene que ser una comunicación política. Exactamente. Maestra, ya para ir despidiéndonos y para ir terminando, haciendo el cierre de este espacio, ¿qué más hace falta hacer en favor pues digámoslo así, de esta lucha como tal, por un terreno, diríamos, más justo, más equitativo? ¿Qué más hace falta para este esfuerzo por el empoderamiento de las mujeres? Pues mira, a nivel de lo que las teóricas, incluso desde la perspectiva de género, nos dirían, bueno, pues primero el tema tiene que ser considerado como un asunto de interés público, o sea, tiene que estar en la agenda. O sea, y ahí es el esfuerzo de las mujeres que estamos metidas en esto de lograr que eso esté como una de las prioridades de la agenda pública. ¿A qué me refiero? Al tema de las brechas, de la desigualdad, de la discriminación y de la violencia que se cometen contra las mujeres, tiene que estar en la agenda. Y ahí es una lucha por ponerlo en la agenda. A nivel, eso sería como a nivel de lo que debemos hacer por la vía de las instituciones y por el camino que es por el que han avanzado muchos países que tienen niveles de igualdad, pues digamos, o brechas menos amplias que la que tenemos en la sociedad mexicana o incluso en muchos países de Latinoamérica. Y lo otro, pues sería a nivel personal. O sea, ¿qué tenemos que hacer a nivel personal? Yo le dejaría a todas las mujeres que nos ven, que les interese la política y no, que se dediquen a la comunicación política y no, o sea, a todas. Así es. Lo primero es que hagan lo que hagan, se lo tienen que creer. Esa es una parte
tienen que creer en ustedes, tienen que creer que lo que ustedes van a aportar es valioso, que lo que ustedes van a decir importa, que su acción en la sociedad tiene una consecuencia. Yo lo digo hoy, sin las mujeres, sin las amas de casa, como le quieran llamar, o las mujeres que están en el hogar, esta pandemia hubiera sido otra cosa. Si ellas no hubieran asumido todos esos roles y toda esa carga de trabajo extra, de estrés, porque a veces también no es solamente de trabajo físico o del hogar, sino a veces hasta la estabilidad emocional de la familia, pues depende de la mamá, ¿no? De la mujer. Entonces, sin eso, eso hace falta. El trabajo de las mujeres en la sociedad hace falta, es importante. Entonces, se lo tienen que creer. Lo otro es prepararse. Hay que prepararnos, hay que seguir, sí, por la vía del estudio, pero por la vía, en el ámbito en el que cada mujer se quiera desarrollar, en ese ámbito tiene que buscar siempre una mejor preparación. Y por último, atreverse. Yo siempre se los digo, el no ya lo tienen, el no ya lo tenemos, históricamente lo hemos tenido. Vamos por el sí. Vamos a construir lo que nos han dicho que es no, vamos a construirlo en un sí. Yo llegué a ser asesora, coordinadora de asesores de un señor que tenía 30 años en la política mexicana y que nunca había tenido una coordinadora de asesores mujer, ni una secretaria técnica del grupo parlamentario mujer. Y lo primero que tuve que hacer fue creérmelo y luego atreverme. O sea, atreverme a decir, sí, yo puedo. O sea, yo tengo la capacidad. Y todavía hay personas que me dicen, es que no puedo creer que hayas estado en ese espacio. Pues sí, sí lo estuve. ¿Por qué? Porque me atreví. Entonces, hay que atrevernos. De todos modos, yo siempre les digo así, si te dicen que no, pues el no ya lo tenías, no pasa nada. En realidad, vuélvelo a intentar. Entonces, hay que atrevernos. Las mujeres necesitamos atrevernos. Es un paso importantísimo para empoderarnos. Entonces, pues ahí dejaría yo esta última reflexión. De acuerdo, pues pasamos, maestra, a despedir también a los últimos que nos dejaron algunos comentarios, a todos los que nos están viendo todavía y que han resguardado seguramente porque la conversación con la maestra Viviana ha sido muy interesante. Gracias a ustedes. Elizabeth Torres Ramos también le envía saludos. Quintín Vázquez también, saludos nuevamente. Vicente, gracias. Ha sido uno de los que nos ha acompañado fielmente en cada una de las transmisiones. Ya llevamos 8 y todavía faltan muchas más. Así que quisiera agregar usted algo más, maestra, para despedirnos ya definitivamente. Pues lo único que quiero comentar es que me parece que tanto a nivel de consultores, a nivel académico, estamos viviendo épocas y momentos interesantísimos para la comunicación política. Se está configurando pues nuevos patrones de ejercicio de la comunicación política. Para quienes quieran investigar, hay N cantidad de líneas de investigación. Hoy todo el tema de las redes sociales, de las fake news, de la política, del big data. Es decir, hay tantos temas tan apasionantes y tantos campos de estudio y de ejercicio profesional que se están abriendo para la comunicación política, que no tendría más que decirles que a quien quiera dedicarse a esto, pues sígase apasionando porque temas y proyectos hay muchos. Hay muchísimos. Maestra, ¿cómo la podrían encontrar a través de sus redes sociales si alguno de los que nos están viendo quiere ponerse en contacto con usted? Pues mira, mis redes sociales prácticamente es la misma en todas. Es Vivi Mondragón L en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y mi canal de YouTube es Viviana Mondragón Lazo. Y bueno, pues ahí me pueden encontrar. La verdad es que, y lo voy a confesar, el Messenger de mi Facebook casi no lo contesto, luego no me meto mucho ahí, cuando me meto veo mensajes de muchas personas,
Pero entonces les puedo dejar mi correo electrónico. Mi correo electrónico es mi nombre, viviana.mondragon.lazo, con z, @gmail.com. Viviana con V las dos, entonces no hay pierde, es mi nombre separado por puntos de Gmail. Y ahí me pueden mandar un correo y pues con mucho gusto, ese sí lo reviso diario y no tengo tanto problema. Y a través de mis redes, cualquier comentario que hagan a mis publicaciones, a veces me tardo en contestar, pero siempre contesto. Ok, de acuerdo, maestra, pues de verdad, de parte de un servidor, de parte de todos los que hacen posible también Compol MX, le damos los más sinceros agradecimientos por el tiempo que se ha tomado, porque sabemos que también tiene una agenda muy ocupada y a pesar de ello también está usted brindándonos este espacio para poder conversar. Así que también a ustedes, amigas y amigos que están del otro lado, y afortunadamente a través de esta oportunidad de las redes sociales, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en Compol en Sitio y así, sin más, pues nos despedimos y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. El próximo lunes esperamos vernos aquí nuevamente a las 7 de la noche. Maestra, nuevamente, muchas gracias. Gracias, Gilberto. Gracias a todos. Un saludo. Gracias. Hasta luego.